Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenido una vez más a Matemáticas Básicas. Gente de YouTube, también bienvenido. El día de hoy vamos a trabajar un tema a iniciar denominado conceptos de matrices. Todavía no vamos a trabajar exactamente con operaciones, sino con conceptos de matrices que debemos manejar para poder empezar a trabajar operaciones con matrices. Bien, ¿y por qué tengo esta imagen? Bueno, porque como ya sabemos, todo el mundo de la electrónica eh, abarca todo lo que son operaciones matriciales. O sea que la matemática que requiere las telecomunicaciones necesitan todo lo que es la matemática o el álgebra de matrices. Bien, vamos a empezar de una vez. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de números ordenados por filas y columnas, así como podemos ver aquí. Es un conjunto de números que se ordenan a partir de un número de filas y un número de columnas. Bien, el orden de una matriz es indicada por el número de filas y columnas, así como podemos ver aquí. Aquí tenemos la matriz A, la matriz B y la matriz C. Aquí como vemos en la matriz A, tenemos dos columnas y tenemos tres filas. En la matriz B tenemos tres filas y tres columnas. Y en la matriz C tenemos dos columnas, perdón, dos filas y tres columnas. Para poder ordenar, o mejor dicho, mencionar una matriz, tenemos que iniciar mencionando la fila, mejor dicho, el número de filas por el número de columnas. Fila por columnas. Así que la matriz A lo vamos a llamarlo matriz de orden 3 por 2, porque tiene tres filas y dos columnas. La matriz B lo vamos a llamar matriz 3 por 3, porque tiene tres filas y tres columnas. Y la matriz C lo llamamos matriz 2 por 3. Bien, las matrices que tienen igual número de filas e igual número de columnas se le denominan también matrices cuadradas. Toda matriz que tenga el mismo número de filas y columnas se le va a llamar entonces matrices cuadradas. ¿Ok? Entendido eso, vamos a ver unos ejemplos. Observa estos ejemplos y anota en tu cuaderno en una paginita para ver si pueden renombrar, asignarle el orden de cada una de estas matrices. Bien, por ejemplo aquí, la matriz A podemos llamarle de orden 4 por 3 porque tiene cuatro filas y tres columnas. La matriz B lo llamaremos 4 por 2 porque tiene cuatro filas y dos columnas. La matriz C lo llamaremos 2 por 2 o matriz cuadrada de 2 por 2. La matriz D sería entonces 2 por 4. La E sería 4 por 4. Y la matriz G sería 3 por 4. Entendido eso, ya podrás renombrar o asignarle el orden de cada una de las matrices. Bien. Cuando hablamos de matrices, tenemos que también hablar de sus elementos. La posición de los elementos de la matriz está determinada por el número de filas y su columna, sea el elemento que se encuentra en la posición m por n. M sería la posición de la fila y la n sería la posición de las columnas. Así que si queremos encontrar la posición del elemento A sub 3, 4, aquí quiere decir que tenemos que buscar el elemento que se encuentra en la tercera fila y la cuarta columna. Ahí se lo estoy remarcando para que veamos qué número se encuentra en esa posición. Sería tercera fila y cuarta columna. El número que se encuentra en esta posición sería entonces el menos 15. De esa forma ya encontramos
el elemento de esta posición. Si vamos a buscar el siguiente, que es 1, 3, el elemento de la primera fila y la tercera columna, sería así. Buscamos primero la fila, primera fila, y luego la tercera columna. Y de esa forma determinamos que el elemento de esa posición es el número 5. Luego buscamos el que se encuentra en la tercera fila y en la quinta columna. Remarcamos entonces tercera fila y quinta columna. El elemento que se encuentra en esa posición sería entonces el número 0. Escribimos el número 0 y ya sabemos que ese sería el elemento. Bien, continuamos ahora sin remarcar, observando nada más. El elemento que se encuentra en la segunda fila y la cuarta columna sería entonces el -10, ¿verdad? El siguiente, el primer elemento, primera fila, primera columna, sería el número 12. El elemento 4, 4, cuarta fila, cuarta columna, sería entonces el 5, ¿verdad? Observe ahí detenidamente para que puedas ver que el número que se encuentra en esa posición son estos. El siguiente sería entonces el número 2. Y la última sería el -9. Bien, una vez ya puedes manejar la notación de fila-columna, ya podrás encontrar cualquier elemento en cualquier posición. Bien, continuamos. Tenemos que también que conocer los tipos de matrices. Entre estos tipos de matrices está la matriz identidad. La matriz identidad son aquellas que tienen solo números 1 en su diagonal, ¿verdad? No tiene que ser exactamente una matriz 3x3, puede ser una matriz 4x4, 5x5, pero la condición para que sea una matriz identidad es que su diagonal solo tenga números 1. Existen notaciones en libros de texto donde para escribir la matriz identidad se escribe la letra I. Así que cada vez que veas en tu libro de texto, cuando empieces a trabajar matrices, la letra I se refiere a una matriz identidad. ¿Ok? Bien, luego tenemos la matriz nula. La matriz nula es exactamente aquella matriz donde todos sus elementos son ceros. Así como podemos ver ahí, la matriz A tiene todos sus elementos cero. Hay libros de texto que utilizan, en lugar de una letra mayúscula, utilizan exactamente el cero para determinar que es una matriz nula. Bien. Otro tipo de matrices sería la matriz transpuesta. A partir de una matriz podemos determinar cuál sería la matriz transpuesta. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz A, una matriz cuadrada 3x3. Así que la matriz transpuesta se escribiría la notación de esta forma, A sub t, para referirnos a que tenemos que escribir la matriz transpuesta. Y se refiere exactamente a cambiar la posición de las filas y las columnas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la posición de esta fila va a ser la primera columna. Todos los elementos de esta fila se van a posicionar en la primera columna. Y los elementos de la segunda fila se van a ubicar en la segunda columna. Y la tercera fila va a ser mi tercera columna. Yo voy a escribir aquí matriz transpuesta. Va a ser 2, 3 y -5, que era mi fila anterior. 0, 4 y 12, que era mi segunda fila. Y -1, 3 y 8, que sería mi tercera fila en la matriz A. Como podemos ver, la matriz transpuesta sería ordenar las posiciones de la fila y ubicarlas como columnas. Primera fila va a ser mi primera columna, mi segunda fila, mi segunda columna y mi tercera fila, mi tercera columna. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar de la matriz simétrica.
La matriz simétrica se refiere que a partir de una matriz, ¿verdad? Una matriz B, como vemos ahí, si buscamos la matriz transpuesta, esta permanece igual, o sea que no cambia la posición de los números. Por ejemplo, esta matriz B, si cambiamos la fila por la columna, vamos a ver que lo- la primera fila sigue siendo mi primera columna. Mi segunda fila sigue siendo los mismos elementos que se encontraban en la matriz B, ¿verdad? Entonces, si eso sucede, entonces se va a llamar matriz simétrica. En caso contrario, vamos a hablar de matriz antisimétrica, que fue lo que sucedió con la matriz A, dado que la matriz A no va a ser igual a la transpuesta de A, ¿verdad? Si comparamos, no es igual. Pero si la matriz B es igual a su transpuesta, entonces vamos a decir que es una matriz simétrica. Bien, para ir terminando ya, tipos de matrices. Vamos a hablar también de matriz triangular inferior. La matriz triangular inferior se refiere a que debajo no, sino sobre la diagonal existen números ceros o hay números ceros. Así como podemos ver aquí, la matriz A sobre la diagonal tiene ceros. Y aquí en la otra matriz C, 4 por 4, sobre la diagonal tenemos 0, ¿verdad? Estos tipos de matrices perdón, este tipo de matrices que tienen números ceros sobre la diagonal se le denomina entonces matriz inferior, triangular inferior. Y la otra sería entonces la matriz triangular superior. La matriz triangular superior se refiere entonces a aquella matriz donde los elementos debajo de la diagonal son ceros, ¿verdad? Ahí puse dos ejemplos para que podamos entender bien esta definición, ¿verdad? Triangular superior, volvemos a observar, son aquellas que tienen sus elementos debajo de la diagonal solamente ceros. Existe el libro de texto que hacen referencia a esta definición, pero para poder entenderlo, siempre es importante mostrar un ejemplo para ya entender este concepto. Bien chicos, eso sería todo por hoy. Gracias por su participación el día de hoy y nos estaremos viendo en otras matemáticas básicas de lo que empezamos a trabajar, que es matrices. Bien chicos, nos vemos. Gracias.